Bueno, estamos justo exactamente en los tiempos de inicio. Somos poquitas personas, pero aprovechemos esta instancia. Mira, ahí se vienen sumando algunas más. Aprovechemos esta instancia más íntima. Estas oportunidades, estos espacios, cuando son muy masivos, también tienen muchas veces un poquito menos de oportunidades también de participar. En casos como este, que somos un grupo un poco más reducido, nos entrega la oportunidad justamente de poder interactuar mucho más con nuestros invitados, con nuestros relatores que nos acompañan, digamos, en estos espacios. Así que, nada, quería darles la bienvenida ahí a María Pilar, a Germán, a Alejandra, a Jorge también, a María Luisa que está con nosotros, a Paola Orcasitas también y a Sofía que se encuentran aquí conectados. De verdad que muchísimas gracias. Mira, ahí Jorge nos dice que está desde Mérida, en Yucatán. Muchas gracias, Jorge, de verdad. Esta es una primera instancia que estamos coordinando y organizando en México. Así que de verdad, muchísimas gracias por haberse dado el tiempo y conectarse, digamos, a este espacio. Esta charla online titulada Liderazgo para el Cambio, Movilizar Manos, Mentes y Corazones, quería decirles y contarles que es organizada por The Next Step of Management y ISM México. The Next Step of Management es la organización que representa también a la Fundación Seminario en este país, también y por supuesto en alianza con otras organizaciones también que están presentes, digamos, dentro de México como Be Readers, Enseña por México, como también por Asocoldep, que es una organización presente también en Colombia. Así que es una reunión de distintas organizaciones de distintas partes de Latinoamérica que se unieron en el fondo para estar con ustedes y por lo demás a nombre de todas ellas les agradecemos y les damos la más cordial bienvenida. Sabemos que los líderes y las líderes educativas de hoy van a influir en los líderes del mañana. Qué importante, más todavía en contextos como en el que se encuentra el mundo hoy, es hablar de los líderes del mañana. Y para eso es que los líderes educativos de hoy van a influir muchísimo en cómo van a ser justamente estos líderes del mañana. Por eso mismo quisimos traer un gran experto internacional, especialista en liderazgo educativo. Y especialmente hoy vamos a estar hablando sobre liderazgo para el cambio y cómo podemos, a través de él, movilizar manos, mentes y corazones, como yo les decía anteriormente, que es el título de este espacio. Ahora bien, a pesar de que ya algo digamos, de luces de por qué estamos abarcando este tema, es importante hacerse esa pregunta. Y la verdad es que el liderazgo escolar y la calidad de la educación son conceptos inseparables. Ahora bien, si queremos avanzar hacia una nueva era de la enseñanza, debemos saber que es imprescindible la transformación y la evolución. Y para eso se necesitan líderes que materialicen ese objetivo. Solo ellos van a ser quienes logren centrar sus proyectos educativos en los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes, logrando hacer esta diferencia entre la educación tradicional y la que realmente requiere el siglo XXI. Insisto, un siglo XXI que tiene cambios constantes y situaciones como, de nuevo, estamos viviendo lamentablemente en estos tiempos. Así que por eso quisimos invitar a Santiago Rincón Gallardo para hablar justamente sobre liderazgo para el cambio. Él es uno de los especialistas más reconocidos en liderazgo para la mejora educacional del mundo y es pieza clave también del equipo de Michael Fullan, en el que se desempeña como director de investigación. Es uno de los impulsores de la red de tutorías en México, un programa que generó un aumento sustantivo en el rendimiento académico de comunidades históricamente marginadas en este país. Y asimismo, fue parte del equipo del estudio Evaluación de Políticas Nacionales Educación en Chile, que también es parte, digamos, de lo que estuvo desarrollándose unos años atrás. Estudió matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y es PhD en Política Educacional, Liderazgo y Prácticas Pedagógicas de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Adicionalmente, es autor del libro Liberar el Aprendizaje, que también seguramente Santiago nos va a estar presentando de alguna manera, algunas ideas que él plantea en su libro, también en este espacio. Por último, comentarles que a partir de mayo, él va a estar liderando el Diplomado de Liderazgo para el Cambio, que es organizado por nuestra fundación y sobre el que los invitamos a
también informarse a través de Pablo Talman. Pablo Talman es una persona, un representante que está nuestro en México y que está disponible para cualquier pregunta que ustedes le quieran hacer. Él, en este minuto, a través del chat, va a compartir también su correo, así que Pablo, si me puedes ayudar con eso, por cualquier consulta o duda que ustedes pudieran tener. Santiago, sin más, quiero darte nuevamente el espacio. De verdad que te agradezco tu tremenda voluntad de compartir con nosotros en tantas instancias como esta, así que, pero esta vez tan especial para gente de tu país, y a quienes por lo demás de nuevo agradecemos muchísimo por acompañarnos. Bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias, Edmundo. Muchas gracias a la Fundación Educacional Seminario, MASM, por organizar este evento. Y muchas gracias a todos aquellos que se están sumando a esta charla. Es siempre para mí muy conmovedor poder entablar comunicación, diálogo, conversación con camaradas connacionales. Yo soy de México, ahí crecí, ahí me formé, y ahí es donde donde me formé inicialmente como educador, donde me formé en la educación con el doctor Gabriel Cámara en el CONAGE, en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que suelo decir yo ha sido la mejor escuela en educación que he recibido yo. Siempre es un gusto estar en México, aunque sea remotamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablar hoy brevemente sobre liderazgo para el cambio. Lo que voy a intentar es hablar muy brevemente, dar unos 25 minutos, 20-25 minutos para hablar sobre el tema y después tener un espacio para que nos compartan sus preguntas, sus reacciones, sus comentarios, en fin. Lo pueden hacer de una vez en el chat mientras si les van surgiendo preguntas, si hay comentarios que quieren hacer, por favor, compártalos con nosotros en el chat. Y si no, de cualquier manera, al final tendremos unos 15-10 minutos para discusión, para que me planteen lo que resuena con ustedes, lo que estoy diciendo, me planteen preguntas, en fin. Liderazgo para el cambio, entonces, movilizar mentes, corazones y manos. Vamos a empezar con lo siguiente. Si es que alguno de ustedes ha estado distraído o distraída, estamos en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, una crisis de un tamaño y de una profundidad que ninguno de nosotros había conocido, de una escala, de una profundidad muy grande. Está desde luego la pandemia que nos azotó en 2020, que nos sigue, de la que seguimos sintiendo varios de los resabios, que exacerbó muchas de las grandes desigualdades que había alrededor del mundo, pero también movió muchas piezas del ajedrez de lo que es el mundo ahorita. Está la declaración de guerra que actualmente Rusia declaró a Ucrania y todos los riesgos que eso conlleva a la paz mundial, a la estabilidad política y la estabilidad política y la estabilidad en el orden mundial también. Hay muchas piezas que se están moviendo y desde la perspectiva del revolucionario intelectual Antonio Gramsci, este revolucionario intelectual italiano extraordinario, una crisis es un momento en que el viejo sistema ya se murió, pero el nuevo sistema todavía no nace. El viejo sistema ya se murió, pero el nuevo sistema todavía no nace. Y aquí estoy presentando el concepto de crisis en su representación en chino, en ideogramas chinos. En la cultura china, crisis, el concepto de crisis, que es Wei Ji, se compone de dos caracteres básicos, dos kanjis, dos caracteres básicos que le dan sentido cuando se combinan al concepto de crisis. El primer carácter significa peligro. Una crisis es un momento de peligro. Hay mucho en juego, hay muchas cosas que corren peligro. Puede ser la salud, puede ser la economía, puede ser las democracias, en fin. Estamos en tiempos en que todas esas cosas están en peligro. Está en peligro el medio ambiente, está en peligro la humanidad. Una crisis es un momento de peligro. Pero también una crisis es un momento de múltiples posibilidades. Y es el segundo concepto, el concepto de Yi. Una crisis entonces es un momento de peligro y múltiples posibilidades. Ahora, en tiempos de crisis no hay nada que nos garantice que el mundo que viene vaya a ser mejor que el mundo que le precedió. Nada que nos lo pueda garantizar. Y como estaba sugiriendo hace un momento, estamos en tiempos en que la humanidad está en riesgo, en juego. La vida en el planeta está en juego. Nada menos que eso. Si es que queremos reconstituir el proyecto humano y contribuir a la mejora a la sostenibilidad de la vida en el planeta, tenemos que empezarnos a preguntar
qué podemos hacer desde la educación y desde nuestro rol como líderes de la educación para contribuir a salir de esta crisis, de modo que el mundo que viene sea mejor, sustantivamente mejor que el mundo que estamos dejando atrás. De ese tamaño es el trabajo que tenemos en nuestras manos ahorita. Ahora, déjenme decir desde el principio, no estoy seguro que vayamos a ganar. No hay nada que nos garantice que vayamos a salir victoriosos, pero creo que dedicar toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, toda nuestra valentía a reconstituir el proyecto humano a través de la educación vale la pena independientemente de que lo logremos o no. Al menos morir en la batalla. Eso es lo que nos corresponde y lo que quiero mencionar ahora es a qué nos referimos cuando hablamos de liderazgo. Esta es una definición de uno de mis mentores en el campo de los movimientos sociales y de liderazgo organizacional, que es Marshall Ganz, un experto en movimientos sociales que ha estado involucrado en muchos movimientos sociales, sobre todo en los Estados Unidos. Y él define el liderazgo como aceptar la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito compartido en condiciones de incertidumbre. Esta definición me parece una definición extraordinaria para los momentos en los que estamos ahorita. Estos son tiempos de incertidumbre, son tiempos en los que no sabemos qué va a pasar, en los que hay mucho en juego. Y el liderazgo en lo que consiste no es nada más en proteger a la gente de la incertidumbre, sino ayudar a la gente a navegar la incertidumbre, pero al mismo tiempo encontrar junto con ellos y forjar junto con ellos un propósito compartido que pueda moverlos hacia adelante. Entonces, el liderazgo para el cambio se resume bien en esta definición. Liderazgo para el cambio consiste primero en ayudar a navegar los cambios externos que azotan a los grupos y las organizaciones, pero al mismo tiempo forjar un propósito común que ayude al grupo a moverse colectivamente hacia el logro de ese propósito. Y aquí vale la pena hacernos la pregunta del propósito de la educación. O sea, si estamos en tiempos de crisis como estos, preguntarnos para qué estamos educando es una pregunta central. Es una pregunta muy importante. Y aquí yo les voy a dar mi visión de lo que creo yo debiera ser el propósito de la educación. No los quiero convencer aquí de que estos son los propósitos que hay que buscar, pero sí los quiero invitar a que se hagan esta pregunta muy seriamente y que traten de responderla con tanta claridad y con tanta precisión como sea posible. ¿Para qué educamos? Porque en la respuesta a esta pregunta está la posibilidad de que reconstituyamos o no el proyecto humano a través de la educación. Cuando yo pienso en la educación, al revisar las múltiples filosofías educativas, múltiples planes y programas de estudios, múltiples visiones educativas de distintos países, distintas épocas, distintas culturas, uno puede resumir los propósitos deseables de la educación en 4 ideas fundamentales y que coinciden también con lo que yo definiría como lo que yo quisiera que la educación logre hacer por mis niños y por los niños del mundo. Cuando yo pienso en la educación, pienso en una educación que forma niñas, niños y jóvenes que se conocen a sí mismos, que aprenden y piensan por sí mismos, que cuidan de sí mismos y de otros y que mejoran el mundo. Así, lo resumo en 4 ideas fundamentales. Niños, niñas, jóvenes que se conocen a sí mismas, que aprenden y piensan por sí mismas, por sí mismos, que cuidan de sí mismas y de otros y que mejoran el mundo. No tienen que estar de acuerdo conmigo en estos 4 propósitos, pero creo que resumen bien lo que debiera ser una educación que nos ayude a reconstituir el proyecto humano. La mala noticia es que la escuela convencional como la conocemos no ha sido una buena tecnología para cultivar ninguno de estos 4 propósitos. Ninguno de estos 4. En la escuela, fundamentalmente, aprendemos a que nos enseñen. Esa es la lección más profunda y más compartida que la mayoría de nosotros que hemos pasado por la escuela aprendemos. Aprendemos a que nos enseñen. ¿Qué quiere decir eso? Aprender a que te enseñen es aprender a quedarte callado, sentarte callado, escuchar lo que dice la maestra, el maestro, entender cuáles son las expectativas de tu maestro, de tu autoridad y responder, cumplir con lo que espera el maestro de ti. Esto es aprender a que te enseñen. Y no me malinterprete, desde luego que es importante aprender a que te enseñen. Aprender a que te enseñen es fundamentalmente aprender a obedecer. Y aprender a obedecer es importante. Yo tengo 2 niños chiquitos, uno de 5 años, otro de 9. Si no obedecían la mayoría del tiempo, cuando les pido que se laven los dientes, que se vayan a dormir, que coman,
la clase sería un caos, y a veces es un caos, pero es útil que los hayamos formado para que sepan escucharnos y hacer lo que les pedimos que hagan. Desde luego que aprender a obedecer es importante. El problema es que cuando esa es la experiencia sistemática de nuestros chicos, cuando pasan por la escuela. Porque aprender a que te enseñen, porque aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes. Aprender a que te enseñen implica poner fuera de ti la responsabilidad de decidir qué es bueno, qué es bello, qué es verdadero. Es ponerla fuera de ti, en el maestro, en el director de escuela, en el ministro, en el secretario de educación, en el presidente, en el líder religioso, poner fuera de ti la responsabilidad de decidir qué es verdadero, qué es bello y qué es bueno. Aprender a aprender, por el contrario, lo que se supone es asumir la responsabilidad, aprender a asumir la responsabilidad de decidir por ti mismo, en función de tus valores, de tu cultura, de tu conocimiento, de tus intuiciones, de tus experiencias. ¿Qué es verdadero? ¿Qué es bello? ¿Qué es bueno? Y ese es el gran contraste. La escuela es mucho más adecuada para preparar a los chicos para que les enseñen, para que aprendan a que les enseñen, que para ayudarlos a aprender por su cuenta. Aprender a aprender. Aprender, a final de cuentas, y si hay una idea que quiero dejar presente en sus mentes y sus corazones, aprender es una práctica de libertad. Aprender es fundamentalmente una práctica de libertad. Y como tal, como práctica de libertad, es una cosa que está ausente en la mayoría de nuestros salones de clases, en la mayoría de nuestras escuelas y nuestros sistemas educativos, no solo en México, sino a lo largo de toda la región de América Latina, pero también a lo largo del mundo. Aprender es una práctica de libertad, pero la escuela, como la conocemos, los sistemas masivos de educación obligatoria, han sido diseñados para cubrir otras tres funciones que son muy distintas a fomentar el aprendizaje como práctica de libertad. Las tres funciones históricas de la escolarización, este invento de la época industrial, del desarrollo industrial, han sido la custodia, el control y la clasificación. Eso es lo que la escuela está diseñada para hacer. Es un espacio creado para que los niños, para cuidar a los niños mientras los papás trabajan, y todos aquellos de nosotros que tenemos niños chiquitos nos hemos descubierto en estos 2 años qué tan importante es ese rol de la escuela. Cuando tenemos a los niños en casa y queremos ser productivos y sacar trabajo, es prácticamente imposible, nos volvemos locos, es dificilísimo. Y la escuela ha sido el espacio que históricamente ha cumplido ese rol, y creo que va a continuar siendo un rol muy importante de la escuela. Pero los otros dos roles, que es el control social y la clasificación, son roles que tenemos que revisar y replantearnos. No es que la escuela no funcione. La cosa es que la escuela funciona bien para los fines para los cuales fue diseñada. Y la escuela ha sido diseñada para esto, para proveer custodia, control, clasificación. Y estas son 3 cosas que la escuela convencional sabe hacer relativamente bien. Es decir, de nuevo, no es que no funcione la escuela, sino que sí funciona, pero para lo que fue diseñada. El problema es que estas 3 finalidades, especialmente el control y la clasificación, se contraponen con el tipo de aprendizaje que tenemos que hacer posible para nuestros chicos, nuestras niñas, nuestros jóvenes, que es el aprendizaje como una práctica de libertad. Y entonces lo que tenemos que hacer es cambiar fundamentalmente lo que hacemos en las escuelas. Y esa es la unidad básica que tenemos que intervenir. Déjenme conectar mi computadora porque se está acabando la batería. Perdonen, y mi cerebro de hombre me permite solo hacer una cosa a la vez. Listo. Creo que estamos ya conectados, sí. Esta es la unidad básica que tenemos que intervenir, que cambiar, que transformar, que reconfigurar si queremos liberar el aprendizaje, si queremos asegurar que el aprendizaje es una práctica, se viva, nuestros chicos vivan el aprendizaje como una práctica de libertad. Es el núcleo pedagógico. El núcleo pedagógico es fundamentalmente el vínculo entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Eso es lo que el núcleo pedagógico es. Y a final de cuentas, ahí es donde sucede o no el aprendizaje. Uno puede hacer muchas cosas con las reformas educativas, crear nuevos currículos, nuevos libros de textos, traer computadoras a la escuela, traer internet, evaluar a los maestros, crear nuevos estándares, pruebas estandarizadas, evaluar a los directores de escuela, crear incentivos monetarios para que los niños vayan a la escuela. Uno puede inventar un chorro de cosas, pero si no cambia lo que sucede aquí, en el vínculo entre educador y aprendiz, en la presencia de un objeto de conocimiento, no va a haber mejores sustantivas en el aprendizaje. Esta es la unidad fundamental que tenemos que intervenir, primero porque ahí se juega el aprendizaje, pero ahí se juegan otras 2 cosas muy importantes. Ahí se juega la democracia. En el núcleo pedagógico se juega la democracia porque ahí, en el núcleo pedagógico, tenemos relaciones de poder. Y en el núcleo pedagógico, en la configuración convencional,
la relación entre maestro y aprendiz es una relación de poder, de control, de autoridad, en la que hay una división clara, jerárquica, entre el que sabe y el que no, entre el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer, entre el que enseña y el que aprende. El vínculo es así, es poder sobre otros, es un vínculo de poder de uno sobre otro. Y lo que sabemos es que así no funcionan las democracias ni el aprendizaje. Cuando los niños están sujetos a relaciones así de poder, sin importar qué tan buena persona sea la persona que está aquí arriba, el tipo de mentalidad, de actitud, de comportamiento que uno cultiva es el tipo de comportamiento que requieren los regímenes autoritarios, no las democracias robustas. En democracias robustas el vínculo entre ciudadano y autoridad es mucho más horizontal, es un vínculo de diálogo en el que las dos partes interactúan, se transforman, aprenden una de la otra. Y lo mismo sucede con el aprendizaje. El buen aprendizaje sucede no en relaciones de poder y autoridad, sino en relaciones de diálogo, de cuidado mutuo, de solidaridad, de cariño. Así es como sucede el buen aprendizaje y así es como sucede la democracia. Y en tercer lugar, en el núcleo pedagógico también se juega el bienestar, porque si en lo que están sujetos nuestros niños, esas relaciones en las que están siempre atentos a qué les van a decir que tienen que hacer y temerosos de que los vayan a castigar o que los vayan a cachar copiando los exámenes, en fin, lo que uno crea es estrés, es malestar, es sentimiento, es el sentido de poca autoestima, en fin. Y al contrario, cuando uno desarrolla vínculos de diálogo, de solidaridad, de aprendizaje mutuo, lo que uno cultiva es bienestar. Es el sentido de sentirse querido, sentirse visto, sentirse apreciado. Entonces, la buena noticia es que aquí en el núcleo pedagógico se juegan estas tres cosas que son importantísimas para la reconstrucción del proyecto humano. El aprendizaje, la democracia y el bienestar. Y la buena noticia es que si logramos reconfigurar lo que sucede aquí, vamos a estar matando 3 pájaros de un tiro. Vamos a estar cultivando 3 cosas simultáneamente que son fundamentales para la reconstitución del proyecto humano. Ahora, hacer esto suena fácil, pero supone un cambio cultural muy profundo y que tiene que ser generalizado. Y por eso en el libro y por eso he venido proponiendo desde hace unos años ya, que tenemos que empezar, digamos lo siguiente, lo que necesitamos entonces es un cambio cultural muy profundo y generalizado. Y a lo largo de la historia, el mecanismo que la humanidad ha encontrado y ha utilizado para cambiar la cultura de manera profunda y generalizada han sido históricamente los movimientos sociales. Y lo que he sugerido y el trabajo que he venido impulsando desde hace un tiempo es para que empecemos a pensar y a practicar el cambio educativo como un movimiento social, que esto es lo que nos corresponde. No me refiero aquí al aspecto, a los aspectos más violentos de la movilización de los movimientos sociales, sino al rol que los movimientos sociales han jugado como vehículos de renovación cultural profunda. De esto no voy a hablar mucho más, pero esa es la idea que quiero dejarles aquí. Necesitamos un cambio cultural muy profundo, muy generalizado, y el vehículo que históricamente hemos aprovechado en la humanidad para cambiar la cultura ha sido los movimientos sociales. Y entonces los movimientos sociales tienen mucho que enseñarnos sobre qué podemos hacer y cómo podemos organizarnos para transformar de manera fundamental el núcleo pedagógico. Este es el modo en que hemos pensado en el liderazgo, Michael Phelan y yo, en diálogo, digamos, con Marshall Ganz. Un buen líder. Un líder, como decíamos, el liderazgo es asumir la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzar un propósito compartido en condiciones de incertidumbre. Un buen líder moviliza 3 aspectos de las personas con las que trabaja: el corazón, la mente y las manos. No es nada más las manos, no es nada más hacer que la gente haga su trabajo, no es nada más la mente, no es nada más hacer que la gente tenga las ideas correctas y aprenda. También es el corazón. A ayudar a crear las condiciones para que la gente haga el trabajo que les significa algo, que los mueve interiormente, que hagan las cosas porque las quieren hacer, no porque las tienen que hacer. Corazón, mente y manos. Y con Michael Phelan hemos diseñado un marco de liderazgo, un modelo de liderazgo que toca estos 3 aspectos: el corazón, la mente y las manos. Uno es el propósito compartido, la creación, el forjamiento de un propósito compartido, es el trabajo de los líderes, el aprendizaje continuo, aprender una y otra vez sobre lo que funciona, lo que no, y las manos, la ejecución, hacer realidad en acciones lo que uno está planeando. Y eso es
Y esa es la capacidad colaborativa. Y voy a hablar muy brevemente de cada uno de ellos. El corazón para mover el corazón tenemos que tener claro para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y de ahí que es tan importante hacerse la pregunta de para qué educamos. Y hacernos la pregunta tanto individualmente como colectivamente para identificar qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos hace levantarnos de la cama cada día para hacer el trabajo que hacemos. Y encontrar entonces qué tenemos en común, que nos mueve hacia un propósito que vale la pena buscar. De nuevo, esta es la sugerencia que he propuesto yo de los propósitos que debiera buscar la educación. Si no le creen a estos propósitos, lo que los invito es a crear su propio propósito. ¿Qué los mueve? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que visualizan? Que los mueve a las lágrimas, que los conmueve, que los hace despertarse cada día y ayudar a forjar eso con todo su equipo. Eso es bien importante, es lo más importante. El crear un propósito que mueva a la gente a hacer el trabajo, no porque lo tienen que hacer, sino porque lo quieren hacer. Y para eso es útil que pensemos con claridad qué significa aprender. Y históricamente lo que significa aprender en la escuela es poder repetir información y procedimientos de una manera adecuada en los exámenes. Eso es lo que históricamente ha significado, se ha entendido por aprender en la escuela convencional. Aprender, sin embargo, es más bien, según lo que nos está diciendo las ciencias del aprendizaje y el desarrollo, es que aprender es en realidad la habilidad de modificar conscientemente entendimientos, creencias y acciones en respuesta a la evidencia, a la experiencia y a la reflexión. Ese es el tipo de aprendizaje que desde mi perspectiva es el que vale la pena buscar, el que ayuda a los estudiantes, al que hace a los estudiantes capaces de modificar conscientemente lo que saben, lo que creen y lo que hacen en respuesta a la evidencia, la experiencia y la reflexión. Ese es el tipo de propósitos que yo creo que vale la pena cultivar y parte del trabajo de los líderes es ayudar a cultivar forjar un propósito común que mueva al grupo en una dirección común. Pensemos en el trabajo de las manos, la capacidad colaborativa. Se ha hablado ya mucho en la literatura sobre el poder de la colaboración profesional para poder mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Y hay muchas ahora comunidades profesionales de aprendizaje, es un tema que ha circulado mucho. Pero lo que quiero aquí yo nada más enfatizar es que colaborar bien es muy difícil, especialmente en profesiones como la profesión docente, donde hemos creado la imagen social y la expectativa de que los maestros y los líderes tienen que saberlo todo, o sea, que no se deben equivocar, que son los sabelotados que nunca se equivocan. Y el problema es que cuando uno tiene que asumir esa posición de yo lo sé todo y nunca me equivoco, uno no puede aprender. Y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer ahora es aprender constantemente. Colaborar bien entonces es muy difícil porque supone revelar que uno no sabe y pedir ayuda. Supone tener confianza para pedir ayuda de otros y para reconocer cuando uno no sabe y tratar de encontrar respuestas, en fin. Colaborar bien es muy difícil. Primero porque el cambio viaja a la velocidad de la confianza y lo que necesitamos es crear, y el rol de los líderes es crear entornos de confianza donde uno empiece a sentirse tranquilo y seguro para decir cuando no sabe y pedir ayuda. El cambio viaja a la velocidad de la confianza es una idea de Stephen Covey en un libro que lleva ese nombre, La velocidad de la confianza, pero es una noción que me parece muy importante para pensar en cómo colaborar bien. Confianza, cultivar confianza. Y la otra es aprender a crear procesos, rutinas que ayuden al grupo a reflexionar constantemente, diseñar soluciones, ponerlas a prueba, ver qué resulta y ir refinando las estrategias a lo largo del tiempo. Básicamente refinándolas con mirada o a partir de la evidencia que uno va colectando y va obteniendo de qué tanto está resultando o no lo que estamos intentando, qué tanto nuestra estrategia está resultando en mejoras sustanciales en el aprendizaje de nuestros niños, en la práctica profesional de nuestros maestros, en fin. La idea cuando uno trabaja en este tipo de ciclos de indagación colectiva es mirar la evidencia del aprendizaje de los niños y la práctica de los maestros, no para juzgar a los niños y a los maestros y a sus familias, no para decir que es todo lo que no está haciendo la familia. Cuando los grupos de colaborativos más efectivos miran la evidencia del aprendizaje de los niños y de la práctica pedagógica de los maestros, la pregunta que se hacen es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué no estamos haciendo que está produciendo esta evidencia? Y en función de eso van refinando entonces su estrategia y lo que está dentro de su poder.
Y ese es parte del trabajo del desarrollo de capacidad colaborativa. Desarrollar la habilidad, desarrollar la cultura de confianza, pero también procesos que te ayuden a mirar colectivamente la evidencia del progreso que estás teniendo para ir refinando constantemente tu estrategia. Y finalmente viene el aprendizaje continuo, que es el trabajo de la mente. A final de cuentas, los maestros más efectivos aprenden con sus estudiantes. Los líderes escolares más efectivos aprenden con sus maestros y los sistemas educativos más efectivos aprenden con sus escuelas. Les estoy resumiendo aquí 2 décadas o 3 décadas de investigación educativa y la lectura de miles de páginas de artículos aburridos. Si hay algo muy sólido que nos está diciendo la investigación educativa ahorita, es esto, que los maestros más efectivos son aquellos que aprenden con sus estudiantes, que los líderes escolares más efectivos son aquellos que aprenden con sus maestros y que los sistemas educativos más efectivos son aquellos que aprenden con sus escuelas. Así de fácil. El rol del líder es el rol ahora de ser líder y ser aprendiz. El líder aprendiz, ese es el concepto. Un líder aprendiz es alguien que crea las condiciones para que todos aprendan a mejorar su práctica pedagógica, a la par que aprende junto con ellos sobre lo que funciona y lo que no. Esa es la idea, crear las condiciones para que los maestros aprendan a mejorar su práctica pedagógica, pero sumarse como aprendiz, aprender junto con ellos. Ese es el verdadero liderazgo y eso es lo que establece la distinción entre un líder y un jefe. El liderazgo no debe ser ya más lo mismo y no puede equipararse con ser el jefe. No es decir a la gente lo que tiene que hacer. No es juzgarlos y premiarlos y castigarlos en función de que también hacen su trabajo. Es crear las condiciones para que aprendan a hacer su trabajo bien y aprender junto con ellos sobre lo que está funcionando y lo que no. Y aprender en público. Y eso supone también reconocer cuando uno se equivoca, corregir errores y cumplir con la palabra que uno da de lo que se compromete a hacer. Líder aprendiz, entonces, uno de los conceptos fundamentales, una de las prácticas más potentes que pueden asumir y practicar un líder educativo, sea en una escuela, sea en un sistema educativo, para mejorar y profundizar el aprendizaje tanto de niños como de adultos. El líder aprendiz. Listo, me voy a saltar esta parte. Esta es una herramienta que hemos utilizado constantemente en algunos seminarios que hemos estado desarrollando, sobre todo en Chile, pero que ahora vamos a comenzar a desarrollar en México también. Una buena herramienta para ayudar a líderes y equipos de liderazgo escolar a llegar de donde están a donde quieren llegar, que son las teorías de acción. De nuevo, no voy a hablar de manera nada más lo voy a mencionar, pero esta es una de las herramientas más potentes con las que contamos para poder desarrollar estrategia que nos ayude a llegar de donde estamos hacia donde queremos llegar. Y termino con una cita de Steve Jobs. Yo sé que es un personaje muy polémico y en general prefiero yo citar personajes latinoamericanos, pero en este caso lo que dice él sobre la diferencia entre gestión y liderazgo me parece que captura de una manera muy bonita lo que debemos hacer. Ahora, ¿cómo debemos pensar en nuestro rol como líderes? La gestión consiste en persuadir a otros para que hagan cosas que no quieren hacer. Eso es lo que históricamente ha significado el rol de los gestores, de los que tienen roles formales de liderazgo, persuadir a otros para que hagan cosas que no quieren hacer. El liderazgo consiste en inspirarlos a hacer cosas que nunca imaginaron que podrían hacer. Y de eso se trata. Esa es la naturaleza del trabajo que tenemos enfrente, del desafío que tenemos enfrente. Tenemos mucho en juego, es nada menos que el proyecto humano. Tenemos una buena oportunidad de convertir la educación en un vehículo que ayude a la reconstitución del proyecto humano. Y por eso es que estamos quizá en la profesión más importante de estos tiempos. Muchísimas gracias. Y vamos ahora a las preguntas y comentarios. Gracias, Santiago. Quería justamente abrir la posibilidad de que las personas puedan abrir su micrófono y hacer preguntas desde ya. O sea, de verdad, Leti, Lore, que están conectadas, María Luisa, Germán, Gabriel también. Ustedes deciden, Gabriela Cruz, Ricardo, Jorge, que también nos estuvo escribiendo. No sé si alguien tiene una pregunta y si no, puedo partir yo para como romper el hielo y... Sí, voy a partir yo como para romper el hielo. No puedo dejar de preguntarte esto, Santiago. Estamos en un momento, tú ya lo decías al principio, y algo esbozaste respecto de esto, muy complicado. Y llevamos varios años como con profundas crisis. La pandemia, hoy la guerra, entre otros. ¿En qué condiciones quedan hoy los líderes? Digamos, entendiendo que cada una de las escuelas tiene su propio objetivo y sus propios contextos y
digamos, su propio propósito. Pero ¿en qué contexto quedan hoy los líderes entendiendo que todos nos vemos afectados por situaciones como esta? Y la verdad que no quiero ser el negativo del grupo, pero se hace muy difícil, digamos. Se hace más desafiante, más bien. Así es. Mira, para los líderes escolares, este ha sido uno de los tiempos más complicados, porque ha tocado primero la pesadilla logística de tratar de crear condiciones de seguridad y de higiene para proteger la vida y la salud de niños y de los adultos a su cargo. Eso por sí mismo es una tarea titánica y eso puede ser especialmente devastador, estresante, angustiante. Y al mismo tiempo tienen que hacer el trabajo de correr la escuela, ¿verdad? De hacer que la escuela funcione, en fin, y lidiar con muchas de las frustraciones que tienen los padres de familia, que tienen los propios maestros, que tienen los estudiantes. O sea, el nivel de problemas de disciplina, en general, las tasas de problemas de disciplina en muchas escuelas a lo largo de todo el mundo están aumentando. Porque los estudiantes también están viviendo muchas cosas muy difíciles en sus hogares. Entonces, empiezo por decir, sí, es una de las, es el campo de la educación ahorita es uno de los campos más interesantes por el potencial que tiene hacia adelante, pero también uno de los más estresantes y más difíciles en estos tiempos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con estos tiempos? Si una posibilidad, y esto es lo que muchos líderes han decidido hacer, es bajar la cabeza, tomar aire y tratar de pasar por la ola hasta que lleguen tiempos mejores. Y esa es una posibilidad. La otra es aprovechar la ola que viene con una tabla de surf para moverse más rápido hacia el futuro que queremos construir. Y estos son tiempos en los que esa posibilidad es más clara que nunca. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis, cuando estamos tan bombardeados de cosas por hacer, podemos elegir y a veces casi tenemos la necesidad, es casi asunto de sobrevivencia, decidir cuáles son las cosas que de verdad valen la pena. Restablecer prioridades. Eso me tocó hacerlo con mi familia personalmente, o sea, se nos voltearon muchas cosas y en algún momento tuvimos que decir cuáles son las cosas que verdaderamente nos importan. Y en el centro de eso, por ejemplo, estaban nuestros niños y están los estudiantes. Y también, como teníamos tiempo muy limitado, tuvimos entonces que ir decidiendo qué dejamos de hacer. O sea, cuáles son las cosas que más nos importan y qué de todo lo que tenemos que hacer nos ayuda a llegar a donde queremos llegar con lo que nos importa y qué podemos dejar de lado, qué podemos descartar de todo lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero es una crisis nos puede obligar, y creo que tenemos que aprovecharla para reestablecer prioridades. ¿Para qué hacemos lo que estamos haciendo? El mayor estrés que he visto en los líderes, que hemos visto en los líderes educativos, viene de aquellos que están tratando de hacer, de repetir, de reproducir la escolarización convencional en condiciones en que es imposible. O sea, es un juego destinado a perderse. O sea, tratar de adaptar la realidad a la lógica escolar. O sea, si lo que uno trata de hacer es reproducir la escolarización convencional, uno se va a volver loco y va a lograr poco también. Por otro lado, lo que uno puede hacer es aprovechar estos tiempos para ofrecerle a los chicos y a los maestros la libertad que requieren para explorar asuntos que les interesan, asuntos de relevancia para la comunidad, para el mundo, para los individuos, para los maestros, para los estudiantes, en fin. Y hacer de eso el punto de entrada para temas curriculares, para conocimientos, para ideas de las distintas disciplinas académicas, en fin. No esperar, y la pandemia ofrece ocasiones para eso porque los chicos a veces tienen periodos de tiempo mucho más prolongados, pueden estar en casa y eso les permite dedicar más tiempo al estudio en profundidad de un solo tema, de una sola pregunta, en lugar de estarse moviendo de una clase a la otra. Entonces, y por otro lado, si es que aprovechamos esta como oportunidad para que los chicos desarrollen el gusto y la habilidad para aprender por su cuenta, vamos a estar también mejor preparados para las crisis que vengan más adelante. O sea, una de las cosas que nos reveló la pandemia es que a tan poco
había sido la escuela convencional de preparar a los chicos para aprender por su cuenta. Si lo hubiéramos hecho bien, los niños podrían haber seguido estudiando por su cuenta si hubiera o no edificio escolar, hubiera o no escuelas abiertas. Y lo que se reveló muy claramente es que eso no es lo que la escuela había logrado. Lo que había logrado, como yo decía al inicio, es preparar a los chicos para que les enseñen. Y cuando ya no hay maestro ahí en el aula, entonces, ¿qué es lo que sigue? O sea, los chicos en muchos sentidos se quedaron paralizados porque no sabían qué hacer. Estaban esperando a que alguien les dijera qué hacer. Entonces, invertir este tiempo en empezar a identificar las maneras en las que podemos ayudar a los chicos a estudiar de manera independiente a lo largo de periodos mucho más prolongados, en explorar cuestiones que les interesan, es la inversión que creo yo es la que más vale la pena. No voy a decir que esto no va a ser difícil, que esto va a ser fácil, pero a final de cuentas el remedio para el sentimiento de estar rebasado, el overwhelm, la sensación de estar abrumado. El remedio no es hacer menos cosas. El remedio es tener un propósito claro. Porque tener claro tu propósito es lo que te ayuda a decidir y a priorizar. Quizá haya muchos requisitos administrativos que hacer, en fin. Y una regla bonita que ha sugerido Michael Fullan es: aspira a sacar un 6 en obediencia y un 10 en aprendizaje. Entonces, las cosas que tienes que hacer de papeleo, de administrativas, todo ese tipo de cosas, sácalas con el menor esfuerzo posible, pero de modo que pases de panzazo, ¿no? Como decimos en México. Y dedica el tiempo y la energía que tienes, que son limitados y en estos tiempos especialmente son muy escasos, para lo que de verdad vale la pena, que es generar las condiciones para que tú y tus compañeros maestros y tus estudiantes aprendan con profundidad, que desarrollen el gusto, la capacidad para aprender y súmate como aprendiz con ellos. Y lo que creo que vas a encontrar ahí es entusiasmo, gusto de hacer las cosas, un sentimiento de renacimiento que es muy bonito. O sea, cuando vemos a los chicos tomar en sus manos el control de su aprendizaje, eso rehumaniza, eso revive, eso crea una nueva energía transformadora que es sumamente inspiradora. Y ahí es donde vas a encontrar la energía que se requiere para lo que viene, que no va a ser fácil, pero cuando uno tiene un propósito claro, cuando uno tiene causa clara que perseguir, las dificultades se convierten en algo que uno puede afrontar mejor. En fin. Santiago, muchas gracias. Oye, es un espacio súper íntimo, hay 42 personas conectadas, pero me están llegando preguntas por distintos lugares, así que, y nos van quedando poquito tiempo, así que voy a leerte algunas. Por ejemplo, la de Luis Alatorre, que dice, mira, saludos y gracias por esta oportunidad. En este México tan desigual en oportunidades educativas, históricamente y acrecentadas en la pandemia, ¿cómo puedo motivar al maestro y los colectivos docentes para preocuparse por las personas o los niños y no por la currícula? Sí. Muy buena pregunta. Hay dos cosas. Hay dos maneras en las que uno no va a poder motivar a los maestros. Una es la exhortación, decirles, vamos, sí se puede, hagámoslo. Y la otra es la evidencia académica, o sea, la evidencia científica de lo que funciona. Ninguna de estas cosas ayuda a la gente a moverse para hacer las cosas de manera distinta. La gente adopta el cambio al final de cuentas cuando toma parte en su evolución, cuando es intrínsecamente motivante y cuando se apropia del cambio a la par de otros. Esas son tres condiciones fundamentales. Entonces, lo primero que yo haría antes de tratar de convencer a los maestros de que presten más atención a los alumnos es conocerlos, conocer a los maestros, darse tiempo de conocer para qué son maestros, o sea, qué los movió a ser maestros, cuáles son sus esperanzas como maestros, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus miedos, pero para eso hay que desarrollar relaciones de mucho cuidado y de solidaridad. Entonces, primero escuchar, dedicar mucho tiempo para escuchar. Y después también la manera que hemos encontrado, sobre todo con la experiencia de la red de tutoría que desarrollamos en México bajo liderazgo del doctor Gabriel Cámara, lo que descubrimos es que la manera más potente de ayudar a nuestros chicos a aprender, a los maestros a cambiar su práctica, es crear acceso
a experiencias que les permitan sentir lo que pasa cuando uno cambia su práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Crear entornos donde los maestros puedan aprender bien cosas que quizá nunca creyeron que podían aprender, o cosas que creen que saben bien, pero que al final posiblemente no. Por ejemplo, un ejemplo bobo, pero ¿por qué para obtener el área de un círculo se multiplica pi por el radio al cuadrado? ¿O por qué para dividir fracciones uno multiplica cruzado? O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa dividir 3/7 entre 7/9? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Y por qué multiplico cruzado? Y eso me da... ¿Qué significa el resultado de una división de fracciones? Son algunos ejemplos, pero crear experiencias donde los maestros puedan enfrentar problemas que quizás pues, nunca han podido resolver o que creían que sabían, pero que posiblemente no con tanta profundidad, y ofrecerles el apoyo pedagógico que les ayude a aprenderlo bien por primera vez. Esa es la primera, o sea, crear entornos donde los maestros viven el buen aprendizaje como aprendices primero, en carne propia. Y la otra es crear oportunidades para que observen lo que es posible lograr con sus estudiantes cuando uno cambia el modo de trabajo con ellos. Nosotros en las redes de tutoría lo que hacíamos era pasar tiempo con los maestros capacitándolos, primero para que aprendieran con mayor profundidad temas del programa que estaban enseñando a sus estudiantes, pero también para estar con ellos en el aula, para tratar de crear comunidades de aprendizaje ahí con sus propios estudiantes. Y lo que hacíamos entonces era una estrategia que nos funcionaba mucho, era pedirles que nos hicieran saber quiénes eran los estudiantes más difíciles. E intencionalmente íbamos a trabajar primero con ellos, para demostrarles lo que los estudiantes eran capaces de hacer si uno cambiaba el modo de trabajar con ellos. Y cuando un maestro ve a sus estudiantes aprendiendo mejor, sería muy raro el caso en el que no se sienta conmovido en el corazón para decir esto es algo importante que puedo hacer. Entonces, no es la exhortación, no es darles muchos artículos de investigación especializada, sino crear experiencias que les permitan aprender con profundidad ellos mismos y que les permitan ver lo que es posible lograr con los estudiantes cuando uno cambia el modo de trabajo con ellos. Y esto se puede hacer de nuevo con intervención directa con los estudiantes que puedan observar los maestros, pero también con visitas a otras escuelas, a otras aulas, donde hay estudiantes en condiciones similares que están haciendo un muy buen trabajo. Y permitir el intercambio entre maestros para que se conozcan entre sí, para que hagan preguntas sobre cómo estás logrando lo que estás logrando, en fin. Entonces, esa sería la idea, ¿no? Espero que sea útil, Luis. Y bueno, desde luego, puedes mandarme un correo si quieres que discutamos más estas cosas. Muchas gracias, Santiago. Voy a aprovecharme de este espacio, pero es que hay otra pregunta de Germán Hernández, que dice lo siguiente: ¿cómo puedo recomponer la ruta educativa en espacios rurales, donde la situación económica afecta a la familia, y más en estos tiempos de pandemia? Yo sé que gran parte de las ideas que tú has planteado aplican para distintos contextos, pero es importante hablar también de estos espacios rurales, porque sé que en México también existe una gran cantidad de escuelas que están digamos, en este contexto. Claro. Gracias Germán por tu pregunta. Muchísimas gracias, Germán. Y bueno, las redes de tutoría nacieron en comunidades rurales apartadas, sobre todo en comunidades que tenían telesecundarias multigrado, unitarias, bidocentes, un solo maestro con muchos estudiantes, en fin. Lo fundamental aquí es repensar qué significa la ruta educativa y cómo la recorremos. Históricamente, las rutas educativas y el currículo en general se han entendido como y se han usado como itinerarios, como un plan muy detallado que te dice qué es lo que tienes que hacer en qué día con todos tus estudiantes. Este día estamos cubriendo este contenido, este día cubrimos este día cubrimos este, en fin. Y la tendencia general es tratar de cubrir la ruta tan rápido como puedas y cubrirla toda. Y eso en eso se ha convertido el trabajo de la educación formal en muchas escuelas a lo largo del mundo. Y el problema es que ese es un gran sinsentido, porque al final de cuentas uno puede cubrir todo el currículo y los estudiantes no aprendieron nada. Así, o sea, se los digo como muy abiertamente. El problema es que el currículo es un medio, no es un fin. Y el problema es que lo hemos convertido en un fin. Los niños van a la escuela, nosotros vamos a enseñar a los maestros para que cubran el currículo. Pero el currículo es un medio. Y me gusta la nota de ruta educativa que utilizas, Germán, por lo siguiente. Porque podemos pensar en el currículo como un mapa, no un itinerario, sino un mapa.
un mapa que muestra las áreas del conocimiento humano que los expertos han decidido son las que vale la pena que conozcan y en las que se desarrollen nuestros chicos. Pero que las rutas las defina cada estudiante. Que el mapa, o sea, que desde el principio le enseñemos el mapa a los estudiantes, pero que ellos decidan por dónde van a comenzar, dónde van a pasar más tiempo, dónde van a pasar nada más de pasada, en fin. Pero darles mucho más autonomía para estudiar con más libertad y con más concentración los temas que más les interesan. Y desde luego que tengan la mirada de qué es lo que ya cubrieron, que no, pero darles mucho más agencialidad, mucho más libertad para que ellos decidan cómo recorrer el mapa, que ellos decidan la ruta, no nosotros de antemano, sino ayudarlos a que vayan recorriendo el mapa, pero cada uno desde los puntos de entrada que les parezcan más útiles. Esto es posible especialmente en las escuelas rurales más, sobre todo en escuelas multigrado, porque hay menos maestros y entonces hay más posibilidades de ofrecerles a los chicos la holgura del tiempo para dedicar varias horas a un solo problema, a un solo tema. Y lo que sucede es que cuando un estudiante estudia con profundidad un buen problema, aprende muchas cosas del currículo al mismo tiempo, simultáneamente, pero de manera significativa. La idea es aprovechar el currículo y uno como maestro tiene que conocer el currículo bien para tenerlo a la mano cuando sea útil para el estudiante. O sea, si el estudiante está enfrentado a una pregunta y uno sabe que este tema en particular le va a ayudar a resolver esa pregunta, entonces ahí es donde empezamos a traer el currículo a colación. Pero no al revés, no es tenemos la ruta y tenemos que asegurar que todos los niños pasan por allí, sino tenemos el mapa, los niños van, los estudiantes van recorriéndolo a sus distintos ritmos, en fin, no necesariamente lo van a cubrir todo, pero lo que sí le puedo garantizar, Germán, es si uno lo hace bien, los niños van a desarrollar la capacidad y el hábito de aprender por su cuenta, y eso es lo más importante que podemos hacer. Estamos en tiempos en que el conocimiento está al alcance de muchos, o sea, con el internet, en fin, es muy fácil acceder a la información. No tiene ya ningún sentido que todos los chicos en cierto momento, en cierta etapa, en cierto momento de su vida escolar, conozcan estas cosas en particular. Lo que es importante es cultivar el hábito y el gusto por aprender. Ese es el tipo de habilidad duradera en el que vale la pena invertir, porque es la que les va a permitir tener éxito hacia adelante. En las redes de tutoría o había muchos estudiantes, por ejemplo, que no habían estudiado nada de química o de física, porque se metieron de lleno a las matemáticas, a la literatura, a la historia. Pero lo que descubrimos es que los niños de estas secundarias se iban a la preparatoria en mucho mayor proporción, con mucho más frecuencia que antes, porque lo que habíamos cultivado en ellos es el hábito y el gusto por aprender por su cuenta. Y los niños regresaban a la escuela y los maestros les preguntaban, oye, pero tú no estudiaste química, ¿cómo es que te está yendo bien en química? Y la respuesta de los niños era contundente, era bueno, yo no estudié química cuando estaba aquí, pero yo sé cómo estudiar por mi cuenta. Entonces, cuando necesito aprenderlo, pues me siento y leo y estudio y lo aprendo. Ese es el tipo de inversión que vale la pena hacer. La inversión en el hábito y el gusto por aprender. Y que el mapa, que la ruta, sea un pretexto para desarrollar hábitos más duraderos, pero no el objetivo, no el fin. Porque entonces caemos en la trampa de cubrir todo, aunque nuestros estudiantes no hayan aprendido mucho, y que los deshabilitemos de la posibilidad, que deshabilitemos en ellos la capacidad de aprender por su cuenta. Esa es la historia trágica de la escuela que conocemos y tenemos que salirnos de ahí. Nos tenemos que salir de esos ciclos, de esa inercia de querer cubrir todos los contenidos sin detenernos a pensar y a observar si los chicos en verdad están aprendiendo algo o desarrollando hábitos productivos de aprendizaje. Santiago, no quiero seguir aprovechándome de tu tiempo, ¿eh? De verdad que te agradezco muchísimo por este espacio, ha sido como siempre, en verdad, un agrado tenerte. No sé si quieres decir las últimas palabras para tus compatriotas aquí que nos acompañan. Bueno, no, siempre es un placer estar acá. Muchísimas gracias, Germán, Luis, por las preguntas. Quedé extrañando preguntas de alguna mujer.
pero bueno, ya será para la siguiente. Estén atentos al seminario que vamos a estar formando, al programa de liderazgo para el cambio que vamos a estar ofreciendo para líderes y equipos de líderes en escuelas en México. Nos encantaría poder trabajar con ustedes en el desarrollo de sus planes de transformación, de cambio, de mejora y seguirlos a lo largo del tiempo. Es algo que hemos estado haciendo en Chile, que nos ha gustado mucho y nos encanta la idea de empezar a intentarlo también en escuelas mexicanas. Estén en contacto, por favor, no duden en escribirme, me pueden seguir en Twitter aquí, @rincóngallardo. Aquí está mi página web, que creo que ya está, ya está lanzada, y si no, estará unos días de su lanzamiento, y mi correo electrónico también, en caso de que quieran continuar en contacto. Muchísimas gracias, Santiago. De todas maneras, ahí también presentarles, aprovechar nuevamente de comentarles que Pablo Tallman, que está ahí conectado con nosotros, también está disponible para cualquier consulta que tengan, porque como bien decía Santiago, nos encantaría poder contar con ustedes en alguno de nuestros programas, particularmente en este caso en el de liderazgo para el cambio, que ya tiene varias versiones, ¿eh? No me quiero equivocar, pero creo que tenemos 4, y esta es la 4ª versión, si es que no me equivoco, Santiago, así que llevamos varios años haciendo este trabajo que a lo largo de los años ha ido también mejorándose y ajustándose a las necesidades que tienen las escuelas, no solo de Chile, sino que también de Latinoamérica, y aquí hablamos directamente a la gente de México y los invitamos a ser parte de esta actividad. Así que ahí está el correo de Pablo Tallman. Nuevamente, Santiago, fue un gusto tenerte. Muchísimas gracias a todas y todos quienes se conectaron. Está Mayra, está, les voy a decir al tiro, Alejandra, está Alicia, Araceli, Arturo, muchas gracias, Aurea, Yuriko también, Claudia, de verdad, Cintia, muchísimas gracias de verdad por haber sido parte de esta actividad, y decirles que, bueno, se está grabando, así que la vamos a compartir en los próximos días, durante la próxima semana en realidad, en nuestro canal de YouTube, y también se los vamos a hacer llegar para que lo puedan revivir y compartir con sus propias comunidades escolares. Así que eso, les agradezco y les deseo un muy buen fin de semana. Gracias, Santiago, gracias, Pablo, y a todos quienes están mandando ahí mensajes. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que les vaya muy bien, hasta pronto. Hasta pronto.